unos semanas, meses, nos solidarizábamos contigo porque anunciaste que te ibas de la empresa en la que fuiste referente, te ibas de TV Azteca. Yo nunca voy a tener palabras para agradecerte aquella invitación a ADN 40 a tu programa, a pesar de que pues tampoco tu servidor es muy bien querido, que digamos, ahí en el Ajusco. Pero ¿qué pasó? ¿Son tus críticas las que provocan tu salida? Porque yo estoy contigo. Tristemente no se habla del segundo hombre más rico de México, Ricardo Salinas Pliego. Bueno, en los grandes medios nosotros hemos sido muy críticos y le hemos puesto muchos adjetivos, desde usurero hasta criminal, por tener a su gente trabajando en plena pandemia y negarse a desapendejarse, como utilizando sus propias frases. Te veo que eres muy crítica del personaje. Sí, yo tenía un trato con TV Azteca, precisamente con Ricardo Salinas Pliego, directamente con él, en donde la idea era que yo podía invitar a quien quisiera. Entonces, de pronto, muy seguido, invitaba a gente que nunca había estado en la televisión abierta, como a ti, que cuando fuiste viste el nerviosismo de todo el mundo. Estaban varios ejecutivos ahí al borde de la entrevista para ver qué decías, si no dinamitabas a TV Azteca, y que sí lo hiciste tantito, pues unas bombas. Pero mientras estemos hablando y no estemos en la violencia física, yo creo que todo es enriquecedor. También invité por primera vez a la televisión abierta a Juana Martínez, invité por primera vez a Anabel Hernández, invité por primera vez a la televisión abierta a John Ackerman, invité a Monsiváis, que estaba en Televisa, lo entrevisté varias veces, y al mismo tiempo entrevisté a Krause, a Aguilar Camín, a Ángeles Mastreta. Es decir, la idea era tener un espacio diverso sin censura, usando tu logo. Y lo que pasó es que, precisamente por trabajar en TV Azteca, me constó las decisiones que estaban tomando con los trabajadores de TV Azteca y con los trabajadores del Grupo Salinas. Como lo dijiste, es obligarlos a trabajar durante una pandemia, ponerlos en peligro de contagio, poner a la empresa. Oye, es una empresa de 120,000 trabajadores, es una barbaridad de gente, 120,000 personas expuestas al peligro de contagio, expuestas a crear focos de infección, trasladar la infección a sus hogares, a los medios de transporte. A mí me pareció una barbaridad y no me quedé callada, lo escribí. Entonces me avisaron que ya no era bienvenida. Ese fue el costo, pero me es muy difícil callarme ante injusticias en general, y cuando son de esas dimensiones me es absolutamente imposible. No podría dormir si me callo algo de que me estaba constando. Cuando lo escribí en otro medio, en el Universal. Sabía que era posible que estuviera, pues, sacrificando ese pacto de libertad que tenía con la empresa, y lo hice, y efectivamente me despidieron. Es censurador, entonces, es una censura directa por expresar tus opiniones. Pues sí, pues sí. Como me dijeron, me pasé al otro bando y dije, ¿cuál es el otro bando? Yo no me pasé a otro bando, hice lo mismo que siempre hago. Pero considerarás conmigo, Vicente, que sí es un escándalo y que sí raya en lo criminal, lo que está sucediendo en el consorcio Salinas, y que las consecuencias
son nivel vida y muerte. No han cerrado en todo lo que ha durado la pandemia las instalaciones del consorcio, y Ricardo Salinas, cuando acabe esta pandemia, descubriremos que es el hombre más rico del país por haber desobedecido a la autoridad sanitaria y haber puesto en peligro a la población. Un sistema que premia eso es un sistema que se tiene que ver la cara en el espejo y decir estamos equivocados. Es decir, es culpa de Ricardo Salinas, pero también es culpa del presidente en este caso. Eso es uno de los lugares que he criticado abiertamente al presidente López Obrador y que no logro siquiera comprender su anuencia ante un desacato con las consecuencias de estas dimensiones. No lo entiendo, no sé si tú lo entiendes. No, y también lo hemos señalado aquí. En su momento nos sorprendió que la primera vez que la secretaria del Trabajo exhibía empresas que se negaban a cerrar, no aparecía Electra, por ejemplo, y lo hemos señalado una y otra vez. Este personaje cercano a cualquier cosa que se le llame consejo empresarial, como le quieran llamar, es un personaje que le resta y no le suma, y por mucho, a esta cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, salvo que tú consideres que esté equivocado. El tamaño de incongruencia de que el presidente sea amigo de un capitalista que no puede ser más salvaje, de un capitalista que ni siquiera negocia con la vida de sus empleados, sino directamente los condena al peligro de muerte. La incongruencia con un presidente que se llama pro trabajadores es ruidosísima. Yo no sé si el presidente cree que va a pasar desapercibida. Muy pocos medios y muy pocos comentaristas nos hemos puesto a escribir de esto. Yo a mis amigos comentaristas les he pasado la información y les he dicho, ¿cuándo van a hablar de esto? Y hay un silencio de regreso porque es un hombre muy poderoso, con conexiones con los dueños de México, con los empresarios grandes del país, pero es un silencio de la prensa tradicional estruendoso alrededor de esto. Tenemos en nuestro país uno de los casos más escandalosos de la traición del capitalismo a los trabajadores. ¿De ese tamaño? Sí, a ver, dime dónde está alguien equivalente. Yo escribí, perdón que me cite a mí misma, pero ante el desierto, la crítica en los medios escritos a Ricardo Salinas, me voy a citar a mí misma. Yo escribí lo que pasó en Bérgamo, en el norte de Italia, donde los empresarios, allí en plural, decidieron convencer al poder político de no cerrar las empresas porque estaban haciendo el negocio de su vida. En el contexto de una Europa donde todas las empresas estaban cerradas para proteger precisamente a sus trabajadores, ellos se volvían los únicos proveedores de todo el continente de muchas cosas, de coches, de refrigeradores, de planchas, de jamones, de chorizos. Y entonces se apropiaron de la decisión del poder político que ejercía además un empresario, y no cerraron nunca las fábricas de Bérgamo. Y bueno, la cantidad de muertes de esa pequeña provincia es desproporcionada con el resto de Italia. Y mucha gente ha dicho que la dimensión de lo que pasó en Italia se debe a Bérgamo, a ese pequeño lugar. Bueno, esto es el único otro lugar del planeta donde sucedió
algo comparable a lo que está sucediendo en México con el Grupo Salinas. Híjole, qué fuerte lo que estás diciendo y qué fuerte que haya sido un golpe censurador. No sé si ya lo habías dicho en otro espacio y en otro lugar que te habían censurado así con todas las letras, pero pues este es un caso de censura que debería de merecer el pronunciamiento de todos esos que a la primera de cambio gritan autoritario López Obrador. Bueno, pues aquí está un caso de censura. Aquí está un caso de censura. Te dijeron que ya no eras del bando, que ya no eras necesaria después de tantos años por decir tu verdad. Ahora, claro, las cosas se hacen muy limpiamente. Sencillamente me avisaron que ya no eran mis servicios requeridos, ¿no? Yo no he hablado mucho de esto porque ante lo que está sucediendo con los trabajadores del consorcio, me parece menor lo que me puede suceder a mí personalmente. Bien que mal, o sea, yo puedo seguir adelante, encontraré otro espacio o no. Yo me mantengo económicamente de mi trabajo del teatro, que me va muy bien, ¿no? Que estreno en distintos países. Tiene la bondad del teatro que una misma obra se monta en distintos países. Antes de que empezara la pandemia tenía obras en España, una se iba a estrenar en Brasil, había 2 en la Ciudad de México, tenía el compromiso de empezar ensayos en Inglaterra. Entonces no dependo económicamente y eso también me permite pues decir, hablar con verdad y no estar calculando si me conviene o no decir alguna cosa. Y por eso no había hablado de esto, porque sí creo que el foco debe de ser sobre lo que le está sucediendo a esos 120,000 trabajadores que no tienen protección. La Secretaría del Trabajo, después de que tú y otros comunicadores hablaron de la omisión del Grupo Salinas en estas listas de consorcios que estaban violando las reglas sanitarias, los incluyó, pero no pasó nada. Se volvió simbólico. Ese es el problema, que no pasó nada, a pesar de que había un acuerdo. Lo anunciaron con todas sus letras como un acuerdo. Así es, y después Ricardo Salinas nos dice en Twitter que nos desapendejemos y que salgamos a trabajar, a correr riesgos. Bueno, y eso fue después de aquel llamado de Javier Alatorre en Hechos a desobedecer a Hugo López-Gatell. Sí, bueno, digo, Javier Alatorre es el vocero de Ricardo Salinas. No hay la menor duda. No es, yo lamento mucho la encrucijada que metieron a Javier, que es una buena persona, pero pues eso le tocó leer del teleprompter. Pues yo lo único que te puedo decir, mi querida Sabina, es que no estás sola y que siempre las redes sociales están abiertas para todos, sobre todo sin censura, así como tú has abierto los espacios para tu servidor. Aquí está este espacio y ojalá que algún día lo consideres. Fíjate que no me voy a quedar con esto porque si no se me hace cáncer. Mi pecho no es